fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, que el Señor les bendiga, bienvenidos, gracias por sintonizar nuevamente esta transmisión y especialmente pues ese interés que siempre muestran por la palabra. Damos la bienvenida en esta oportunidad a ustedes que están en Zoom, en Facebook y las redes sociales, y también en esta oportunidad pues tenemos con nosotros acá a uno de nuestros apóstoles, el apóstol Gerardo Santiago. Bienvenido. Gracias. Y también en el estudio, Carlitos, hermano Otto, pastor Iván y Ronnie, gracias por estar acá. Sin más, dejamos el tiempo para que nuestro apóstol Gerardo nos dé una linda enseñanza y así, con el favor del Señor, pues sigamos aprendiendo del tiempo que el Señor tiene para nosotros en estos días finales. Y bueno, ya él nos explicará cosas muy lindas que estaba comentando previo a esta transmisión. Apóstol, contigo. Gracias Luisito. Muy buenas noches a todos. Qué bendición poder estar aquí con ustedes en esta enseñanza, en esta transmisión. Es un gusto saludarles, bendecirles en el nombre de Jesús. Y pues como bien decía el pastor Luisito, vamos a estar hablando de la palabra. Y antes de entrar aquí a este tiempo, comentábamos fuera de cámaras algo que me llamó la atención al estar leyendo hace un ratito la palabra. Cuando el Señor se acerca a aquella higuera y trata de encontrar fruto en esa higuera, pero dice que no encontró frutos en esa higuera, y el Señor la maldijo la higuera, y la higuera se secó. Pero cuando vemos dentro de las señales, porque son muchas señales, vemos a Israel como una señal. Y dice que cuando su rama enternece, sabemos que el verano se acerca, y nos da una perspectiva escatológica para poder más o menos ir encuadrando los acontecimientos e ir precisando de alguna manera el tiempo en el que estamos nosotros viviendo. Entonces dice que esa higuera, su rama se enternece para que vuelva a dar fruto. Pero entonces aquella higuera que el Señor maldijo fue Israel, en sombra, en figura. E Israel es en su reinserción, cuando vuelve a ser injertado a la vid verdadera, que es Cristo. Es cuando entra a su restauración y va a volver a dar fruto. Pero como señal, solamente su rama va a enternecer, como señal. Pero cuando ya da fruto, es cuando ya está reinjertada. Dice que en su exclusión fue la salvación de todos nosotros los gentiles. Pero en su inclusión va a haber una gloria extraordinaria. Pero va a empezar con el enternecimiento de su rama, para que aquel juicio que le vino por no encontrar fruto el Señor, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, entonces dijo: esta casa es dejada desierta, la higuera se secó. Pero cuando el Señor va a volver otra vez, la rama se enternece, echa nuevos brotes, vuelve a reverdecer. Entonces esto nos muestra que de alguna manera el plan de Dios con Israel no termina, solamente le pone una pausa. Y que esa pausa va a ser quitada cuando de alguna manera el tiempo de los gentiles llegue al punto donde el Señor trazó que quedara los gentiles para su reinserción de Israel. Entonces, eso estaba viendo, aunque el tema realmente no es eso. El tema, hermanos, en sí, como decíamos en un momento, es que Jesús vendrá otra vez. Aleluya. El Señor Jesús vendrá otra vez. Eso es ineludible, eso no va a cambiar. Lo creamos o no lo creamos,
el Señor va a venir. Amén. Eso no está sujeto a la fe. Amén. Eso no está sujeto a la fe. Hay muchas cosas que están sujetas a la fe. Si nosotros creemos, se da. Si nosotros creemos, lo recibimos. Pero que el Señor viene otra vez, tengamos fe o no tengamos fe, lo esperemos o no, el Señor viene. Eso ya está determinado. Amén. Ahora, cuando hablamos de que el Señor vendrá otra vez, nosotros debemos entender que dentro de lo que nosotros conocemos como la segunda venida de Cristo, aparecen varios acontecimientos. Y uno de ellos es la aparición secreta. Cuando Él se detiene en las nubes, la iglesia es trasladada al Bimá, al tribunal de Cristo, y de ahí se determina quiénes son arrebatados y quiénes descienden, para encontrarse con el Señor Jesús allá en las nubes. Eso está contemplado dentro de la segunda venida, pero son dentro de los acontecimientos que se dan dentro de ese lapso que se llama segunda venida. Aparte es cuando visiblemente el Señor aparecerá y vendrá sobre la tierra y todo ojo le verá. Cuando Él se queda en las nubes, que nosotros le conocemos a ese evento como la parusía, Amén. ahí solamente lo van a poder ver. Bueno, nos vamos a meter nosotros. Amén. Los vamos a poder ver nosotros y todos aquellos que estemos de alguna manera aprobados en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero no es el único requisito la santidad. Me he encontrado yo que sin fe nadie verá al Señor. ¿Cómo así? Dice que Enoc, antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice que sin fe es imposible. No hay la menor posibilidad, imposible agradar a Dios. Si entonces la fe es la que agrada a Dios, quiere decir que Enoc era un hombre de fe y por eso agradó a Dios y Dios lo trasladó. Entonces, si es necesaria la santidad, sin santidad nadie verá al Señor, pero sin fe no se puede agradar al Señor. Entonces quiere decir que se necesita de fe. Y muchas veces nosotros hemos prestado atención mucho a la santidad, pero como que no nos hemos enfocado en la fe. Puede haber gente que está tratando, procurando vivir en santidad y no tiene fe. Cierto. Y no tiene fe. Wow. Entonces como que la fe y la santidad tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Pero para que la santidad se desarrolle en nosotros, para que la santidad sea alcanzada, la fe se desarrolle y la santidad alcanzada, necesitamos sí o sí la intervención del Espíritu Santo. Amén. Porque sin Espíritu Santo, hermano, lo más que se puede alcanzar son buenas intenciones, buenos intentos, pero no se va a dar la medida, no se va a dar la estatura. Por eso yo quisiera iniciar leyendo un pasaje en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este versículo, los pastores y todos los que conocemos de alguna manera la palabra y el trazo de la palabra, casi siempre lo usamos, hermanos, para hablar del bautismo con el Espíritu Santo. Lo usamos para hablar del bautismo con el Espíritu Santo porque cuando el Señor dice que viene sobre nosotros, nos bautiza y nos da como señal el hablar en otras lenguas. Pero como lo mismo, voy a enfatizar algo. Al igual que la santidad necesita la fe, si alguien realmente fue bautizado, va a tener una evidencia de hablar en lenguas, pero algo va a pasar en su vida. Esta persona, sea hombre o mujer, va a empezar a caminar en el poder de Dios.
Si realmente tiene el bautismo que aquí dice, es una persona con poder. Pero si no tiene poder, pudiera ser, me voy a atrever a decir algo y no quiero ofender a nadie, pudiera ser que está imitando las lenguas, que las está hablando por imitación, por aprendizaje, por repetición. Pero si realmente el Señor lo bautizó, se va a evidenciar con que habla otras lenguas, pero también se va a evidenciar con algo que va a confirmar que fue bautizado, y es algo que se llama poder. Entonces, cristiano que habla lenguas y no tiene poder, para mí es algo dudoso. Claro. Es algo dudoso. Porque si habla lenguas, se le tiene que evidenciar. Ahora, hay sus atenuantes. Hay sus atenuantes. Porque pudiera ser que sí genuinamente lo recibió y no tiene el impulso para desarrollar el poder. No tiene la enseñanza o la idiosincrasia o la visión del que lo dirige, del pastor, del que lo cubre, de encauzarlo a ir desarrollando el poder. Ahora, cuando hablamos del poder de Dios, tenemos que ampliar nuestro sentido para no circunscribirnos solamente a un poder milagroso como para levantar muertos, sanar enfermos, echar fuera demonios, sino que el poder de Dios es amplio. Por lo menos en una ocasión, escuchando a mi apóstol Sergio, él hablaba de 24 poderes. Pero luego yo estuve buscando y encontré otros 6, y yo tengo ya una lista de 30 poderes. 30 poderes que están dispuestos a nosotros. Pero hágame el favor de prestar atención. Como que la llave a todos estos poderes se llama bautismo con el Espíritu Santo. Esa es la llave. ¡Paz! Y recibiréis poder. Y entonces se abren todos los demás poderes que están a nuestro alcance para ser desarrollados. Número 1, recibidos y desarrollados. Porque todo lo que se recibe en Dios se tiene que desarrollar. Porque cuando nosotros vemos en la palabra, encontramos que la gran mayoría de cosas Dios las da en semilla. Amén. Dios las da en semilla, las da en cosas pequeñas para que crezcan, para que se desarrollen, para que sean procesadas. Y esto es bien tremendo. Que me quiero meter un montón de cosas. Los procesos, hermanos, los procesos. Por ejemplo, ahorita estamos en un proceso. No solamente es una preparación, sino sepamos, por ejemplo, los 7 escenarios escatológicos, qué nos dice este, qué nos dice aquel, y qué nos indica para que nos volvamos como los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sí, pero no solamente es conocimiento, es de un proceso. Es de un proceso. Cuando el Señor va a entregar su vida en la cruz del Calvario, pasa por un proceso, y el más puntual y el más notorio es el Monte de los Olivos, el lugar de las olivas machacadas. Entonces quiere decir que hay algunos que no hemos comprendido bien este proceso antes de que la iglesia sea arrebatada, y al no entenderlo hay un peligro de poder apostatar. No entender, ¿por qué estoy pasando esto? Porque te están procesando para el encuentro. Te están metiendo a los 6 meses de mirra, como Esther. Y cuando no se entiende, uno quiere solo perfumes y afeites de mujeres. Y cuando digo afeites de mujeres, nosotros somos varones, pero estoy hablando de estoy hablando de la entidad de iglesia. Amén. Estoy hablando de la entidad de iglesia. Amén. Iba a decir, aquí somos machos. Y entonces, mis amados hermanos, hay un proceso. Hay un proceso que el Señor está marcando en nuestras vidas. Nos está enseñando, nos está llevando a discernir, nos está madurando, nos está llevando a una preparación. Algo en lo que yo sí no estoy muchito de acuerdo es que la iglesia nunca termina de prepararse. Porque me ha tocado, perdón, voy a tomar un cafecito, me ha tocado platicar con muchos hermanos que estamos en la misma visión, en la misma rama de esperar al Señor.
Y yo le digo, oye, ¿y cómo estás? ¿Tú estás listo para irte? Pues no sé. No sé si Dios tenga misericordia de mí. O sea, y así la gran mayoría, muy pocos dicen, y quizá tal vez porque no parecer orgullosos, quizá para no parecer jactanciosos, presumidos, arrogantes, ¿no? Pero yo digo, no, esto no debe ser así, porque si estamos entendidos que el Señor puede venir ahorita, es que ahorita debemos estar preparados, no decir mañana termina mi preparación, sino como, a ver si logro trasladar lo que está en mi corazón. Si no, vamos a quedar como llenos de teorías, llenos de conceptos, cuando cada teoría, cada concepto, cada enseñanza tiene que tener una evidencia práctica, una evidencia real en nuestra vida. Por ejemplo, si yo sé que Cristo viene, si a cada rato yo escucho que Cristo viene, y hoy vamos a volver a escuchar que el Señor viene otra vez, y yo sigo que no alcanzo la medida, y que sigo como ahí estancado, o no lo he creído, o no se me ha revelado. Ahora, ahorita que cito la palabra revelación, hace unos meses platicaba con mi apóstol, le decía a él como a manera de abrirle mi corazón, y le decía, mira apóstol, fíjate que algo que caracteriza Ministerio Ebenecer, y aún desde antes, es el énfasis escatológico. Nosotros somos un ministerio de escatología. Nosotros somos un ministerio que espera al Señor Jesús. Y yo le decía al apóstol, mira, yo he estudiado los escenarios, los he escuchado, los he predicado, los he enseñado, los he repetido, sé que Cristo viene, pero es muy diferente cuando se tiene aquí que cuando se tiene aquí. Cuando se tiene aquí viene por discipulado, viene por enseñanza, y cuando se tiene aquí viene por revelación del Espíritu Santo. Y entonces yo encuentro que hay muchísimo siervo, muchísima gente que por eso nunca termina de prepararse, porque tiene el conocimiento, pero no tiene la revelación. Tiene conocimiento sin revelación. Y el conocimiento tiene que ser revelado, y después de ser revelado tiene que ser entendido. Entendido. Primer paso es conocimiento, segundo es revelación, tercero es entendimiento. Y yo le he puesto esto como 3 partes de nuestro ser. Conocimiento, nuestra cabeza, cerebro. Revelación, el corazón. Y entendimiento, los pies. Porque lo que me fue enseñado se me reveló, lo entendí, y ahora se me ve en mi diario caminar, en mi diario vivir, en mi diario actuar. Porque hay casos que puede tener mucho conocimiento, pero nada en el caminar, nada en el actuar, nada. Y para que no sea humano eso, tiene que tener la intervención del Espíritu Santo. Por eso que el Señor aquí nos dice, y recibiréis poder. Ahorita te doy la palabra. ¿Sí querías la palabra? Ahorita te doy. Y recibiréis poder. Y nosotros el énfasis, bautismo. Pero yo quiero ver aquí el recibiréis poder como una señal escatológica. Como una señal escatológica, y si Dios me permite, lo voy a tratar de ir diciendo, desarrollando algo, juntamente con otras evidencias, a fin de que podamos tener algo en esta noche. ¿Amén? Sí, Carlitos. Solo para darle un soporte a lo que usted está diciendo, pues me llama la atención porque Elías sí se preparó, pero en un momento donde dice, bueno, ahorita ya me van a arrebatar, ya estaba listo. Quiere decir que, como dice usted, ¿verdad? Sí tiene que llegar a ser un punto donde uno está completamente listo. Apóstol Pablo también, en un momento dice, bueno, no vaya a ser que yo siendo heraldo vaya a salir descalificado. Sin embargo, al final dice, yo ya he corrido la buena batalla, yo ya. Entonces ahí ya manifiesta, yo ya estoy listo. Y también Jesús se prepara, ¿verdad? Entonces como que sí nos dejan ver que tiene que llegar un momento en el que sí estemos listos para nuestro
nuestro arrebatamiento. Se los voy a dejar así en sus corazones a ustedes y a todos los que nos siguen. Vino el Señor. ¿Te fuiste o te quedaste? Me fui. Es que eso así va a ser. Y nosotros lo futurizamos y pensamos que hay más tiempo. No, puede ser hoy, Sí. puede ser mañana, dentro de 3 años, 2 años, 5 años, no sé. Pero es algo inminente que puede ser hoy. Y no se trata de cuánto sabes, qué tanta escatología escuchaste, qué tanta escatología enseñaste, sino cómo está tu vivir, tu andar, tu preparación, tu relación con Dios en fe, en santidad, en agrado a Dios, porque vuelvo a la carga. El evangelio es práctico. Amén. No es de muchas vueltas, hermanos. Como dijera mi gobernante que hubo allá en México en un tiempo, ¿se es o no se es? ¿Eh? Okay. ¿Sí? Entonces, el Señor sí nos enseña y nos da mucha palabra, pero óigame, y decía otro, hechos, no palabras. Entonces, toda palabra tiene que estar respaldada con hechos, con hechos. Yo creo que es un tiempo en que nosotros entremos a ese evangelio práctico donde el Señor Espíritu Santo nos va a estar llevando. Yo tengo una experiencia y se les quisiera contar, no voy a testificar mucho solo esta vez, y para poder continuar con esto. Miren, en mi experiencia he sido un cristiano que casi desde mi conversión sentí una inclinación por la persona del Espíritu Santo. Una inclinación por la persona del Espíritu Santo, y en el paso de los años empecé a ver cómo se tomaba el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, como el Espíritu de verdad, como el Consolador, como el que enseña, y en pocas palabras como el ayudante de Dios. Pero llegó un momento, hermanos, que yo dije, pero yo creo que hay algo más. Hay algo más. Y entonces se me reveló al Espíritu Santo, aunque yo ya lo sabía, que es Dios, se me reveló como Dios. Note bien lo que estoy diciendo. Yo ya sabía que era Dios, pero se me reveló como Dios. De tal manera que cuando me refiero a Él, muchas veces yo le digo el Señor Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Y a mí se me había enseñado que yo podía orar al Padre en el nombre de Jesús y enseñado por el Espíritu Santo. Hoy yo le puedo pedir al Espíritu Santo porque yo tengo una revelación que Él es Dios. Me fui enseñado de que yo podía adorar al Padre inspirado, guiado por el Espíritu Santo, lo cual es verdad, pero yo le puedo adorar a Él porque Él también es adorable. Amén. Él es adorable, Él es Dios. Y entonces ya no, me salí del concepto y empecé a tener esa relación con el Espíritu Santo. Y entonces me di cuenta que el secreto, la vía que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida es quitarnos el lastre, las cadenas, las cárceles, los pecados, los ancestros, los receptores, los códigos. Es el Espíritu Santo. Haga de cuenta, para no dañar este reloj. Haga de cuenta, hay algo tan aferrado, tan enraizado, que lo hemos intentado quitar con ministración, con esfuerzo, con ir a la iglesia, con oír la palabra, y todas esas cosas nos ayudan, todas. Como que esas cosas van emblandeciendo la tierra para que salga esa raíz que no debe estar ahí. Pero cuando viene el Espíritu Santo, dice que trae una cosa que se llama unción. Y la unción pudre el yugo. Y la unción abre cárceles. Y la unción hace libres. Y entonces, lo que costaba tanto trabajo, sin esfuerzo alguno, sin intervención humana, simplemente cae. Como una fruta madura, que sin que alguien lo llegue a cortar, sin que alguien lo llegue a mover,
¡pam!, se desprende y cae. Y uno va siendo sorprendido y dice, esto que me cautivaba, esto que me impedía, esto que me arruinaba, esto que me avergonzaba, salió, ya no está más. Lo he entendido, que esa raíz de la comunión con el Espíritu Santo y de la revelación de la deidad del Espíritu Santo y de la intervención con el Espíritu Santo, donde se alcanza la verdadera santidad y donde uno va a poder decir, que venga hoy si quiere, yo estoy aquí listo esperando a mi amado. Estoy aquí listo esperando a mi amado, pero es con esa intervención. Porque si no, siempre va a uno decir, pero como que me falta un poco. Sí, claro, porque es mi esfuerzo. Sí, claro, porque es mi buena intención y mi buen deseo de irme con el Señor. Pero al final de cuentas, ¿es con fuerza o es con ejército? Y ahí no se puede lograr mucho, porque se tiene que hacer con su Espíritu Santo. Que sería el derramamiento de la gracia que esperamos última. Esa gracia nosotros la hemos tomado como diciendo, bueno, ya hiciste todo el trabajo, todo. Te esforzaste, pero te faltó este poquito. Entonces la gracia va a venir y te va a dar la capacidad de que esto lo venzas. Sí, esa es la intervención. Porque la gracia, hermanos, aparte de ser un favor inmerecido, es la intervención de Dios a favor nuestro para alcanzar lo que Dios quiere. Entonces, sí, ciertamente la gracia va a jugar un papel importantísimo. Pero hermanos, muchas veces nosotros esperamos que esta gracia, este poquito que puede ser que nos esté faltando, al momento de ser arrebatados, el Señor lo va a quitar, o nos va a dar el poder o la fuerza de quitarlo. Pero algunos no va a ser necesario ese momento. La gracia se está manifestando hoy. La gracia se está manifestando hoy. La gracia del Padre ya fue, la gracia del Hijo ya fue. Hoy estamos en la gracia del Espíritu Santo y esa gracia es gracia sobre gracia, la que recibió el Señor Jesús. Gracia sobre gracia. Entonces esa gracia no la podemos solamente esperar para cuando ya nos vayamos. Esa gracia se está manifestando hoy para alcanzar lo que debemos alcanzar. ¿Sí? Entonces, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Estas palabras, este versículo 8 de Hechos 1, fueron las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de ser ascendido. Fue lo último que dijo. De ahí ya no habló más aquí en la tierra. Fue lo último. Les dijo, yo me voy, pero ustedes se van a quedar con esto porque lo necesitan. Y luego dice el verso 9, después de haber dicho estas cosas, fue elevado, mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Note que una nube, ese es otro tema. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Note, hermano, dice que el Señor va a venir de la misma manera. ¿Cómo? ¿Cómo es de la misma manera? Es recibido en una nube y Él se detiene en la nube. Y Él se detiene en la nube. ¿Sí? Y entonces, pero les deja dicho, van a recibir poder. 10 días después que Él se va, viene, hermanos amados, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés dice que sopló un viento fuerte, que el fuego se asentó sobre las cabezas de cada uno. Pero en el verso 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse.
Ya dije que hay muchos poderes, ya dije que hay muchas razones y muchas funciones, pero ahora veámoslo. El anuncio cuando el Señor Jesús se va y el cumplimiento. ¿Para qué? ¿Para qué ese poder? Número 1, para cambiar la estafeta al Espíritu Santo. Pero número 2, está diciendo, sin este poder no me van a poder esperar. Sin este poder no van a poderse encontrar conmigo. Entonces, hermanos, este tiempo es preponderante que como una necesidad escatológica, el pueblo, los siervos, los ministros, tengamos esa investidura de poder, ese bautismo con el Espíritu Santo, esa comunión con Dios, Espíritu Santo. Para que entonces nosotros realmente seamos candidatos, para que nosotros realmente aspiremos. Porque si no, pudiera ser que esto lo damos como parte del discipulado, como parte de la doctrina, como parte de los bautismos, y que tiene uno que ser bautizado con el Espíritu Santo, y que hay una señal de hablar en lenguas. Pero ¿será que solo eso? ¿Por qué el Señor se ocupó el tiempo al momento de irse en dejar esto? ¿Y por qué lo primero que hace en la vida de la iglesia es el cumplimiento de ese poder? ¿Ah? Entonces, porque tiene una importancia superlativa, porque sin eso no se va a poder. Y entonces empieza en ese momento, en el día de Pentecostés, hermanos amados, empiezan los días postreros. El día de Pentecostés empiezan los días postreros, porque la gente dice, estos están borrachos. Y Pedro dice, no, estos no están borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su Espíritu Santo, y en ese momento lo está derramando. Ahí es la inauguración de los postreros días. Entonces, anuncio del poder, la llegada del poder y la apertura de los días postreros. Todo en una línea escatológica. ¿Ah? En una línea escatológica. No sé si ustedes quieren comentar algo, hermanos, en lo que yo tomo mi cafecito. Yo solo diría que me impresiona porque justo es lo que mencionaba y el ejemplo que daba con el reloj, lo que el apóstol Pablo decía, tengo tal cosa, pero el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia. Entonces, la gracia que se está manifestando ahorita es la que nos va a permitir deshacernos de ese último restante que nos queda para estar listos para el encuentro, güey. Sí, pero demos por hecho, partamos, hermano. Yo, tengo un sentir, tal vez personal, ¿verdad? Pero todos los días vivo esperándolo. Amén. Todos los días. Y no vivo esperándolo para que yo me quede. No. No, vivo esperándolo. He aprendido algo por revelación también, a amar su venida. Amén. Entonces yo le decía al apóstol, porque me quedé inconcluso lo que le estaba diciendo al apóstol Sergio, decía, conozco discipulados, doctrinas, escenarios, he escuchado, he enseñado, he aprendido, pero cuando se me reveló, entonces hoy sí, ciertamente sé que el Señor viene, pero no porque yo lo oiga, no porque me lo digan, sino porque ya hay un código que se activó en mí, que sabe que viene. Y ese código me lleva a amar su venida, y cuando uno ama la venida, uno la desea. Uno la desea. ¿Sí? Entonces, si yo amo algo, deseo eso algo. Pero si todavía no, híjole, mejor que es tarde otro poco, ¿no? Pero ¿cómo voy a querer que mi amado esté lejos si yo quiero estar con él? Pero tiene que ser por revelación, hermano.
Porque por conocimiento uno siempre va a batallar con la parte humana que se llama carne, con esa humanidad que se aferra a la tierra, con esa humanidad que tiene sentimientos en la tierra. Pero cuando está esta intervención de Dios, cuando está esta gracia, cuando está esta revelación, uno aprende a amar su venida y uno vive cada día para Él, pero no por miedo. Porque mucha gente dice que se consagre, que se prepare, que se equipe. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo de quedarse en la tribulación. Tiene miedo de saludar al anticristo. No, ¿sabe cuál debiera ser la verdadera motivación? Amar su venida, amar al Señor y querer estar con Él. ¿Qué me importa a mí el anticristo? ¿Qué me importa los 3 ayes? ¿Qué me importa? Yo ni voy a estar. Bueno, sí me debe importar porque sí van a quedar, ¿verdad? Para no ser tan cruel. No, y es que fíjate que en base a lo que nos estás compartiendo, de conocimiento a revelación, de revelación a Entendimiento. actitud o conducta. Sí. El Proverbio 24:5 dice, el hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. De tal manera que pues hemos sido enseñados en cuanto a la importancia del conocimiento, que aunado a lo que tú nos estás compartiendo en esa forma como nos lo planteaste, tal vez no es una verdad absoluta, pero si pudieras comentarnos algo en base a eso de lo que nos planteaste. Me parecería que si el conocimiento aquí tiene que convertirse, o Dios convertirlo en una revelación aquí, primero tú lo tienes que tener. Desde luego. El conocimiento es la materia prima. Ahí estamos. El conocimiento es la materia prima. Si no se tiene materia prima, ¿de dónde se hace el pan? ¿Sí? Se tiene que tener la materia prima, que es el conocimiento, el discipulado, la instrucción, la enseñanza, una, otra y 1000 veces. Aprender, aprender, aprender. Eso es cierto. El asunto es cuando uno se queda cabezón, lleno de conocimiento, pero nada de vida. ¿Sí? Ese es el asunto. Pero que Dios nos tiene que meter a esa atmósfera de conocimiento. Porque el hombre sin conocimiento, hermanos, se extravía. El hombre sin conocimiento es llevado cautivo. El hombre sin conocimiento se pierde. Se pierde. De hecho, hay un peligro en cuanto a que alguien diga que recibió una revelación Sin conocimiento. sin conocimiento. Claro. Y entonces puede decir, no, a mí Dios me dijo o se me apareció tal cosa, pero si no tiene conocimiento bíblico, obviamente, corre el riesgo de que sea engañado aún por un poder de las tinieblas. Sí, definitivamente. No podemos desechar, ni descartar, ni descalificar el conocimiento. Lo voy a decir así. El hombre, entiéndame, aunque no es un absoluto, el hombre sin conocimiento no es nada. Con conocimiento está lleno de muchas cosas que Dios puede usar, que Dios puede agarrar de lo que ya sabe para revelárselo, para enseñárselo, para darle ese entendimiento. Si lo necesita, si no, imagínense, hermanos amados, ¿a dónde iríamos? Claro, Seríamos puro Vicente. ¿A dónde iremos a pagar? Y entonces, hermanos, no, sí tenemos que inquirir, ser acuciosos, estudiar, dedicarnos, pero no para quedarnos en ello. Tenemos que avanzar, evolucionar, del conocimiento a la revelación, de la revelación al entendimiento. ¿Y cómo sé que este hombre tiene conocimiento? Por cómo vive, por cómo habla, por cómo reacciona, por cómo piensa, cómo es. Porque miren, hermanos, seamos honestos. ¿No les ha pasado de repente que aún en nosotros mismos nos damos cuenta que a veces hablamos de algo, enseñamos de algo, que al final de cuentas al rato nos damos cuenta que estamos pero atorados, detenidos en ese mismo asunto que le dijimos a la gente que no lo debe tener y nosotros lo tenemos? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy en la etapa de conocimiento, pero a mí, pastor, se me tiene que revelar
se me tiene que hacer vida, hacer rema, para que entonces sea un entendimiento y yo sea libre. Pero si viene el Espíritu Santo, me empieza a quitar eso. ¿Y dónde se fue esto sin esfuerzo? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo sé que hay Espíritu Santo? Por el conocimiento. Amén. Amén. ¿Sí, amén? Amén. Sí, amén. sí. Ahorita, apóstol, que estaba mencionando lo que decías, que la revelación realmente te da como que una estatura en la que pues te afirmas. Yo inmediatamente pienso en aquel hombre que la Biblia le llama Simeón, que esperaba la consolación de Israel. Y cuando vio al niño Jesús y se lo llevaron, dice que él pudo morir en paz porque a él se le había revelado. Está en Lucas 2:25. Sí. Entonces, preciso lo que tú decías, realmente sin mayor esfuerzo. Él esperaba y cuando vio a Jesús, fue el único que, no sé si hay otros que se le reveló que él era Jesús, pero fue el único que dijo, puedo morir en paz. Ahora puedo irme en paz. Sí, sí. Es que eso, y hermanos, no hay revelación genuina, legítima, de parte de la luz, sin Espíritu Santo. El vehículo, el factor, por donde pasa se llama Espíritu Santo. Y para tener la revelación del Espíritu Santo, Él alumbra nuestro entendimiento, Él abre nuestros oídos, pero a través del trato, de la relación con Él, vamos a ir nosotros identificando su voz. Identificando su voz. Porque el Espíritu Santo habla. Amén. Y no habla solamente en las profecías, y no habla solamente en la escritura, y no habla solamente en la predicación. De manera personal, en la relación que tú tienes, que vas cultivando, que vas teniendo día a día, te vas a ir aprendiendo a distinguir las voces. Porque no toda voz se puede decir es del Espíritu Santo. Primero uno se confunde. Yo he escuchado a mucha gente que dice, y me habló el Señor, y me dijo el Señor, pero el Señor, en lo poquito que yo conozco su voz, me dice que no le habló. ¿De veras? No, yo te creo. Que no le habló. Aquel Y día. entonces, cuando la gente habla conmigo y me dice, que me dijo el Señor, a veces yo, por respeto, me quedo callado. Pero yo en mi interior ya sé que Dios no le habló. ¿Por qué lo sé? Porque Dios me está diciendo en ese momento, yo no le hablé. ¿Ah? Yo no le hablé. Y así con las visiones. Y me pasa, hermano, cuando oigo los dones. Así dice el Señor, pueblo mío. Me pasa. Y no sé, creo que es parte del discernimiento. Pero a lo que yo quiero llegar es que uno, a raíz de la relación con el Espíritu Santo, uno empieza a identificar su voz. Cuando tú te vas relacionando, logras identificar. Llega el momento en que identificas cuando tu alma está hablando. Cuando el diablo o su séquito de tinieblas está hablando. Y cuando el Espíritu Santo está hablando. Pero ese no es el tema, pues sigamos aquí. Y entonces quedamos que y se inician los días postreros. Veamos qué pasa. Pero estamos siguiendo. Recibiréis poder. 10 días después se les entrega el poder. Se abre el tiempo de los días postreros y dice Hechos 2:17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermanos amados, Hechos 2:17 son eventos, son acciones que se dan dentro del espacio del tiempo que se llaman días postreros. Ahora, si esto se dio cuando se
inicia los días postreros, y ahora que estamos en el final de los días postreros, ¿cuál sería la gloria de que nosotros estaríamos viendo con los jóvenes, con los ancianos? Porque aquí dice que los hijos y las hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Esto que yo acabo de leer, hermano, está en los inicios de lo que dijo Joel. Dijo, esto va a suceder en los días postreros. Se inaugura y entonces empieza a darse. Pero el tiempo ha transcurrido. Hoy estamos en los días postreros, pero los finales. Pero hermano, ¿qué pasó? Muy pocos ven visiones. Muy pocos profetizan. Muy pocos tienen la llenura del Espíritu Santo. Muy pocos le conocen. ¿No será que nuestra preparación, hermano, porque ya sabemos de los escenarios, ¿no será que ahora debiéramos direccionarlo a que la gente se encuentre con el Señor Espíritu Santo? Entre a esa comunión, a esa revelación, a esa identificación de la persona del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo habilite y entonces se pueda vivir la gloria postrera. A ver si me doy a entender con esto. El Señor trabaja con modelos. El Señor trabaja con modelos. Resulta que va a librar, a salvar a Noé y su familia, y le dice que construye un arca. Y le da las medidas, le da las formas, los materiales y cómo lo va a hacer. Ese es un modelo. Si este hombre hubiera dicho, una sola ventana, híjole, esto va a estar, pero tremendo el olor a animales. Vamos a poner unas 50 ventanas, metiendo en su cabeza. Hermanos amados, cuando le pregunto a la gente, ¿qué hubiera pasado si él pone 5 puertas, 20 ventanas, cambia las medidas? Me dicen, se hubiera hundido. Bueno, si se hundió está bueno. ¿Sabe qué hubiera pasado? Su familia no se hubiera salvado. Su familia no hubiera entrado. Porque él está en otro modelo. En otro modelo. Pero gracias a Dios lo hizo y nos mostró que seguir los modelos, seguir las instrucciones nos trae resultados buenos. Ahora vayamos a Moisés. Le dan el tabernáculo, se lo revelan, lo llevan al cielo a este hombre. A este hombre lo llevan a los lugares celestiales, le muestran el tabernáculo. Y cuando ya está para hacer, dice, cuídate de hacerlo conforme al modelo que te fue mostrado. Bueno, el Señor establece como modelo para nosotros el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el modelo de la iglesia. Pero, ahí les va. El libro de los Hechos lo escriben en base a la iglesia naciente, a la iglesia pequeña, inmadura, naciente. Pero nosotros que estamos llegando al fin de los siglos, ¿no será que nosotros debiéramos tener lo que tenía la iglesia de los Hechos y aún algo más? ¿Sí? Pero la pregunta, y cuando yo veo el panorama general de la iglesia diseminada en el mundo, digo, como que fuera otra iglesia, como que fuera otro modelo. ¿Qué necesitamos para regresar al modelo?
El libro de los Hechos. ¿Y dónde está el libro de los Hechos? ¿Y qué hay en el libro de los Hechos? Lo primero, lo sobresaliente, lo subrayado, se llama Espíritu Santo. Entonces, hermanos, escatólogos, siervos benditos, necesitamos hoy, para el cumplimiento de los tiempos, para el cumplimiento de la escatología, para alcanzar la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo, la estatura del primer Adán y la estatura del postrer Adán, al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y tanto es así que los 5 ministerios son ministros del Espíritu, que nos van a llevar a alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Adán, la plenitud de Cristo, que es el postrer Adán. ¿Pero de dónde viene? Fuente, Espíritu Santo. Porque ahorita estamos hablando por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Amén. ¿Qué querías decir, pastor? Perdón, apóstol. Ahí se tendría que cumplir el versículo que la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. Claro, claro. Pero, Luisito, pastores amados, cuando vemos nosotros el modelo de la iglesia de hoy, con el libro de los Hechos, muy poco parecido. Pura caligrafía, no leche. Hermanos, el Espíritu Santo es sobresaliente en el libro de los Hechos. El poder sobrenatural es sobresaliente. La unidad de la iglesia es sobresaliente. ¿Sí? El evangelismo es sobresaliente. ¿Ah? Entonces, dice en Jeremías, paraos en los caminos. Paraos en los... Yo cuando se me empezó a revelar esto, porque, hermano, no quiero descalificar, hermano, no es descalificar, no quiero que se vaya a entender como que estoy descalificando que nosotros estudiemos los escenarios, que nosotros estudiemos las señales, los acontecimientos, que aún podamos nosotros comprender un poquito, aún en estos tiempos con mayor relevancia, con mayor enfoque, la geopolítica. Porque ahorita para entender escatología va de la mano con la geopolítica, más cuando lo estamos viendo las guerras y los rumores de guerras. ¿Sí? Cuando estamos viendo las economías de los diferentes mundos, de las diferentes naciones, de las diferentes potencias, decimos, como que aquí se hace necesario. Sí, está bonito y apasionante, pero necesitamos volver a estas sendas antiguas, que realmente son lo que nos va a catapultar la vida y nos va a preparar para llevarnos. Entonces, ¿qué le digo? Siga inquiriendo en la escatología, siga estudiando, siga aprendiendo, pero hoy tome una decisión. Tome una decisión. Voy a buscar ese poder del Espíritu Santo. Voy a buscar ese bautismo y la llenura. Porque también no es lo mismo ser bautizado que ser lleno. Y no es lo mismo ser bautizado, ser lleno, que ser ungido. Son cosas distintas. Ser bautizado, ser lleno y ser ungido. Yo quiero las tres. Amén. Que Él me bautice, que Él me llene, que Él me unja. ¿Sí? Lo deseo, lo anhelo, lo busco, lo amo, lo pretendo, Porque la vida se vuelve tan rica, tan exquisita, tan apasionante el Evangelio, tan deliciosa la palabra, tan delicioso estar en un culto, tan extraordinario cantarle. Pero hoy, ¿cómo vemos la iglesia? Que no aplaude si no le dicen cuántos le pueden aplaudir al Señor, cuántos pueden dar gloria a Dios y cuántos pueden danzar. Si no hay la palabra cuántos, que es el empujoncito, la motivación, no lo hacen. Cuando la iglesia debería estar pero encendida en ese fuego, que sin que me digan cuántos yo aplaudo, sin que me digan yo celebro, yo danzo, yo grito. Entonces tenemos que volver a eso, hermanos. Volvamos. ¿Cómo? Anhelando al Espíritu Santo, pidiéndole bautízame, lléname. Por favor, Señor,
Por favor, yo quiero conocerte. Entonces nuestra vida realmente va a sufrir una transformación extraordinaria, maravillosa, maravillosa. Hace un tiempo el Señor me ha empezado a hablar de cómo preparar su iglesia, de cómo llevarlo, y he entendido que lo que Él me ha indicado, que no es con fuerza, que no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu. Y de esa manera vamos a tener el conocimiento adecuado. Vamos a tener la revelación. Vamos a tener el entendimiento. De tal manera que cuando tú hables, vas a hablar una palabra poderosa, una palabra de fuego, una palabra que va a tocar el corazón y va a llevar a esa persona a un arrepentimiento, a una transformación de vida, a un cambio familiar, a un cambio de matrimonio. No quiero decir que va a cambiar su esposa, sino que en su matrimonio, en su matrimonio van a haber cambios estructurales. Es decir, pero qué bonita esta vida, hermano. Pero si no, estamos como partiendo sobre hierro. Y nada más que no se da, y no se da, y no se da, y no se da. Y yo eso no quiero. Y lo que yo he descubierto lo quiero trasladar aquí, allá y por todos lados, de tal forma que si ya tenemos la riqueza del conocimiento, ahora pongamos el Espíritu, vamos a estar completos. Completos. No estoy diciendo que no tengamos Espíritu. Lo tenemos, por eso estamos aquí. Porque si no fuera Dios, ¿cómo pudiéramos ser sostenidos hasta aquí? De alguna manera ha estado Dios con nosotros, pero quizá quiere acelerar los procesos, acelerar los tiempos y hacer de manera apresurada cosas en nosotros en este tiempo. Porque estamos en los postreros de los postreros tiempos. Y entonces, ya estamos en los postreros tiempos, ya entendimos que necesitamos poder. Nosotros sabemos y hemos leído esto. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Tal como ocurrió en los días de Noé, así también en los días del Hijo del Hombre. Aquí tendríamos que ver qué sucedió en los días de Noé, qué pasó, y entender que se va a repetir la historia. Se va a repetir la historia. Y luego dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué comían? ¿Qué bebían? ¿Y con quién se casaban? Claro. ¿Verdad? Porque seguramente que si fuera un matrimonio como el que nosotros conocemos y sabemos que es en el orden de Dios, no tendría que decirse como algo extraordinario aquí. Claro. ¿Sí? Se casaban, comían y bebían. Entonces, si nos vamos a enfrentar a esto como una señal, como un enfoque de que nos está señalando que el Señor viene, los días de Noé, entonces, hermanos, yo quisiera hacerles una pregunta. Mejor no. ¿Qué necesitaríamos si los días van a ser como los días de Noé, con las formas de vida que se daban en esos tiempos? Porque el Señor mandó el diluvio porque la tierra se había corrompido. La maldad del hombre era demasiado. Y hoy vemos cómo está la maldad, cómo está la violencia, cómo está la idiosincrasia de la gente, cómo están sus sentimientos, sus pensamientos, sus valores. Entonces, ¿qué se necesita? Si hay una similitud, días de Noé, tiempos actuales, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Solo saber qué pasó allá y qué va a pasar aquí? No. Lo que necesitamos, que si allá hubo un Noé, hoy hayan muchos Noés
que sean obedientes a Dios, que le crean a Dios, que sigan las instrucciones de Dios. Amén, amén, amén. Porque allá el factor de salvación para la familia fue Noé. Y entonces, ¿quiénes vamos a procurar la salvación de muchos? Los Noés de ahora. Pero Noés, no solamente que digan, yo soy el pastor, o yo soy el siervo, o yo soy el apóstol. No, no, no. Sino que se le caracteriza que Noé siguió las instrucciones exactas de medidas, de formas, tal como se le dijo, sin quitar y sin poner. Entonces quiere decir que ahora nosotros como siervos, portadores de su gracia, portadores de su gloria, portadores de su presencia, tenemos que ser fieles. Dice que el siervo debe ser hallado fiel. Si le dijeron 10 centímetros, no le ponga 11. Si le dijeron 8, no le ponga 6. Instrucciones. Ahora, ¿cómo somos nosotros para seguir las instrucciones? Instrucciones en el área financiera, instrucciones en el área familiar, instrucciones en lo concerniente a la doctrina, fieles a la doctrina. Hermanos amados, ¿ah? Se necesitan los noés. Amén. Se necesitan los noés. Si se está repitiendo y allá usó un Noé, ¿quién va a usar el Señor ahora? Los noés. Amén. Imagínense si con un Noé se cuenta una historia, ahora con varios noés o muchos noés. Lindo que también ahí se mira la figura del Espíritu Santo, ¿verdad? De hecho, lo comentábamos en un trazo anterior con el pastor Miguelito, en cuanto a que la señal que ya había terminado el diluvio y ellos podían salir del arca, es precisamente que una paloma. Sí, impresionante. Eso es impresionante, hermanos. Impresionante. Que la paloma sale, ¿cuántas veces? 2. 3. 3 años. 3 veces sale la paloma. La primera, la primera va, sale. Regresa porque no haya dónde posar su pie. Esperan otros 7 días, vuelve a salir y trae una rama de olivo, anunciando bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, unción del Espíritu Santo. Lo empieza a anunciar. Desde ahí está lo que el Señor dijo de último, antes de irse. Y luego, sale otra vez y ya no regresa. Sale 3 veces. Mira, apóstol, disculpa con Sí. lo que estás diciendo. Perdón que no pueda yo poner esto en pantalla. Pero es que Pero lo escuchándote- conectamos. Si quieres, pero mira. Ahí está. Ok. Es que en lo que nos estás enseñando, ahí ahorita con respecto de la salida de la paloma, viéndolo como figura del Espíritu Santo. Ah, perdón. Ahí ya está. Ahí está. Ok, entonces, si no está bien, tú nos corriges y nos explicas. Pero entonces, se da la ascensión de Cristo, entonces desciende el Espíritu Santo. Exacto. Sí. Pero ahora entonces tiene que ascender el Espíritu Santo que está en nosotros Ujú. para que entonces descienda Cristo. Ah, qué bonito. ¿Es así? Excelente, sí. Excelente, bonito. Porque cuando se va aquí, Asciende el Espíritu asciende el Santo. Espíritu Santo, enseguida la iglesia baja. Pero baja ya con Cristo en la segunda venida. Sí, sí, Sí. porque aquí está Sí. en nosotros. Sí. Y Él se Ahí va. sube con nosotros. Sube con nosotros Sí. y entonces baja Cristo. Sí, Antes se fue Cristo porque descendió el Espíritu. sí. Está bonito. Amén. Gracias. Muy bonito. Entonces, miren mis amados hermanos, y ahí tendríamos que meternos a una lagunita, porque el Espíritu Santo vuelve a bajar por los que se quedan. Solo déjame hacer una pregunta. Amados, ¿cuánto tiempo llevamos o nos queda? No sé. Y estamos sobre la hora. Wow. Bueno, otro día me invitan. ¡Ay, sí! Hijo y la... No, pero disculpa, y amados, la permanencia es voluntaria, pero yo sí me quedo. A ver, por favor, eso que dijiste, ¿cómo está la Ah, cosa? bueno. Bueno, es que el Señor tiene una iglesia. Que toda la iglesia va a experimentar un traslado.
Ese traslado es el tribunal de Cristo, es el Bimá. Ahí los aprobados van a ser arrebatados. Sí. Pero la iglesia, ahí solamente es la novia la que se va. La iglesia baja por 1290 días, que viene a experimentar la tribulación, la gran tribulación, y a lavar y a emblanquecer sus vestiduras en la sangre del Cordero. Pero dentro de estos que se van aquí, se van los siervos que lo entregan. Sí. Entregan la novia, se dan las bodas, y entonces el Señor no deja a estos que se quedaron aquí a expensas del anticristo, sino que estos van a ser perseguidos, asesinados, decapitados, pero el Padre Dios, o el Señor Jesucristo, en su caso, manda a sus siervos, de regreso a algunos. Viene el Espíritu Santo, porque estos sin Espíritu Santo y sin siervos solamente van a llegar a una apostasía. Pero estos permanecen sin negar su fe, porque número uno ya se dieron cuenta que se quedaron. Y número dos, estos ministros siguen haciendo la función, pero estos ministros que bajan, aquí hay ministros descalificados, Sí. los que bajan son los calificados, los que entregaron la novia, bajan, pero con ellos también el Espíritu Santo. Sí, no somos nada. No, exactamente. Entonces sí desciende el Espíritu Santo. Sí desciende el Espíritu Santo, porque aquí hablamos de que subió. Sí. Pero antes de que Cristo descienda aquí por segunda vez, el Espíritu Santo hace como un paréntesis, que vuelve a descender, se termina la obra, y cuando se pregunta, ¿y estos quién son? ¿Y de dónde han venido? Estos son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Y entonces a estos ya llegaron a su salvación, ya llegaron a su estatura, ya llegaron a lo que tenían que dar, y entonces ahí cambia la economía del reino, porque empieza el reino milenial. Wow. Yo creo que ahí. Sí, pastor. Es el lugar de sustento que dice la Biblia. En Apocalipsis, donde dice, y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada, ahí por 1200 años. Claro, pero los que los sustentan son los siervos. Los que los sustentan son los siervos, y es habilitados por el Espíritu Santo, aunque vienen en la calidad de estos siervos de más que vencedores. ¿Sí? Más que vencedores, porque esos subieron calificados. Entonces esperemos que nosotros Amén. se nos diga siervo bueno y fiel. Amén. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y vamos, presentamos la novia, y la novia la presentamos. Híjole, aquí es otro tema, hermano. No la presentamos como pastores, ni la presentamos como coberturas, ni los presentamos como 5 ministerios. Lo presentamos como padres, porque es el padre que entrega a su hija. Sí. Es otro tema. No, lo lamentamos por ustedes, nosotros nos vamos a caer. Bueno, pero sí, el tiempo se nos fue, apóstol, y que está precioso esto. Sí. Quisiera de verdad el que nos pudiéramos extender más, pero pues respetando ahí un poquitito lo que tengan que hacer los amados hermanos. Sin embargo, roguemos a Dios, ¿va? Que nos conceda otro tiempo de enseñanza para... Pero entonces nos debes 2. Ya van 2. Ya van 2. Lo que hablaste antes del Espíritu Santo, en su descenso con los ministros en la tribulación, y esto último, que eso hay que, como que fuera pescadito, Sí, despacio, comerlo, está muy lindo. Sí. Apóstol, muchas gracias. Ha sido una Es gran un privilegio. bendición el que hayas estado aquí con nosotros y que el Señor pues te guste de esa manera tan linda. No sé si quisieras tú hacer una oración para bendecirnos a los presentes, los hermanos servidores y bendecir este discípulo. Ok, muchas gracias. Pues antes de orar, quiero agradecerles su permanencia. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Es una bendición seguir estas enseñanzas, aprender juntos y gozarnos en lo que el Señor está permitiendo como parte de nuestra preparación. Esto es parte de la preparación de Dios, es misericordia de Dios, es gracia de Dios, es favor de Dios. Así que vamos a orar, hermanos amados,
y digamos, Padre, gracias. Gracias. Gracias, Señor, por tu gran amor, tu misericordia, por tu presencia, Espíritu Santo, entre nosotros, por alumbrar nuestro entendimiento, por abrir nuestros oídos, Gracias. por darnos una lengua de discípulos, Señor. Te ruego, Padre bendito, que tú bendigas al pastor Luisito, a los pastores que están aquí, a los hermanos que nos acompañan, Padre Dios, y a toda la audiencia, a todos aquellos que están siguiendo esta enseñanza, que están siguiendo estos discipulados semana a semana, Señor. Por favor, Padre bendito, llénalos de tu gloria, de tu presencia, de tu luz, y permite, Padre, que ellos puedan empezar hoy tomando una decisión, acercarse a ti, conocerte a ti, y que ellos puedan decir, cuando tú dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro buscaré, oh Señor. Permite, Padre, que tengamos esa cercanía, y permite, Dios, que cada día te podamos conocer más. Bendice a cada uno de los oyentes, bendice sus hogares, sus familias. Toma, Señor, sus vidas, sus tiempos, sus futuros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, y bendice este discipulado, que cada día crezca en revelación, en enseñanza, y que muchos puedan seguir, Señor, aprendiendo por medio de este discipulado. En el nombre de Jesús, amén, amén Gracias. y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. De esta forma quedamos despedidos, amados. Cuídense mucho, y si Dios nos presta la vida y o no ha venido Él por nosotros, nos vemos en 8 días. Bendiciones. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la